Hola, mi nombre es Álvaro Jiménez Casillas. Voy a explicar el proceso constructivo para la instalación de calefacción por suelo radiante. La calefacción por suelo radiante consiste básicamente en la emisión de calor por parte del agua que circula por tubos embebidos en la placa de hormigón, con lo que conseguimos una superficie realmente amplia con elementos emisores de calor. En invierno, el agua recorre las tuberías integradas en el suelo a una temperatura en torno a los 35-40 grados y aporta el calor necesario para lograr una temperatura de confort en la vivienda. Pero existen asimismo las interesantes posibilidades de emplear una instalación de este tipo para conseguir una climatización integral que nos aporte calefacción durante el invierno y refresque el ambiente en los meses cálidos. Esta instalación es la geotérmica. Así, en verano el agua recorrerá las instalaciones a unos 14-18 grados, absorbiendo el exceso de calor del local y proporcionando una agradable sensación de frescor. Algunos aspectos a tener en cuenta para la instalación de calefacción por suelo radiante son los siguientes. El suelo radiante requiere un espacio extra entre el forjado y el solado. Necesita un total de unos 8 centímetros extra, ya que la capa de mortero debe tener como mínimo un espesor de 4 centímetros por encima de la tubería. Además, también hay que tener en cuenta el espesor del panel aislante. Estos valores hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Los desagües que inevitablemente nos encontramos en los baños y en la cocina no suponen ningún problema para la instalación. La única preocupación que se debe tener es rodear los tubos de desagüe con banda perimetral, para así evitar la formación de puentes térmicos y evitar posibles problemas de absorción de dilataciones. Otro factor importante a tener en cuenta es que debemos intentar conseguir que la superficie del forjado sea lo más lisa posible, sin resto de materiales como yeso, hormigón, etc. Previamente a la colocación del panel aislante se barrerá el suelo. El tipo de losa que debemos colocar será losa flotante, que está formada por la capa de mortero y el pavimento. Flotante significa que la losa no forma ninguna unión rígida con las paredes que la delimitan, ni con el forjado. Esto se consigue gracias a los paneles aislantes y a la banda perimetral que va colocada entre el suelo y los cerramientos verticales. La instalación de la calefacción por suelo radiante consta de los siguientes pasos. 1. Ubicación de los colectores. Los colectores se sitúan siempre a un nivel más alto que los circuitos que alimentan para así poder purgarlos, a una altura aproximada de 70 centímetros desde el forjado. Si la obra tiene varias plantas, deben colocarse una pareja de colectores en cada una de ellas, intentando en la medida de lo posible ubicarlo en la parte central de dicha planta. El lugar donde se sitúa el colector debe ser de fácil accesibilidad para poder manipular los órganos de control incorporados en los colectores. Lo más frecuente es instalar el colector en los armarios empotrados o en huecos de la escalera, es decir, allí donde queden más disimulados y molesten menos. 2. Colocación del panel aislante y de la banda perimetral. Previamente a la colocación del panel aislante se instalará la banda perimetral en todo el perímetro de las dependencias, utilizando los tabiques como apoyos hasta que se coloquen los paneles aislantes que la sujetarán. Además, se deben rodear con banda perimetral las columnas que pudieran encontrarse, así como otros obstáculos como tuberías de desagüe, escaleras, etc. Se puede utilizar también la banda perimetral para realizar las juntas de dilatación o prolongar las de la estructura del edificio. Las juntas de dilatación, como su propio nombre indica, tienen como objetivo absorber la dilatación de la losa de mortero. El panel aislante sobre el que se va a colocar los circuitos tendrá unos salientes que faciliten su colocación. Una vez colocado el pavimento, se recortará el trozo de banda perimetral que sobresalga. 3. Juntas de dilatación. Es necesario prever juntas de dilatación para dependencias cuya superficie sea superior o igual a 40 metros cuadrados, o cuando su longitud sea igual o más de 2 veces su anchura. Además, es aconsejable
ubicar juntas de dilatación en el hueco de puertas, donde los tubos que crucen estas juntas de dilatación deben ir enfuscados con tubos corrugados de unos 30 centímetros, para evitar el rozamiento directo del mortero sobre dichos tubos. 4. Colocación del panel aislante. Para la colocación del panel aislante utilizaremos principalmente dos tipos de materiales, o bien placa lisa o bien placa aislante de nopas. La placa lisa es un sistema de placas base aislantes compuesta por espuma de poliestireno expandido, que proporciona un aislamiento termoacústico. Un film de plástico adherido al poliestireno actúa protegiendo la capa de aislamiento a la vez que hace de barrera antivapor. La distribución de los tubos se sujetará a esta capa mediante grapas. Existen placas de diferentes espesores y densidades nominales para adaptarse a cualquier requerimiento de la instalación. Placa aislante de nopas. Es un sistema de placas aislantes plastificadas diseñadas con nopas para permitir que las tuberías queden sujetas de una forma rápida sin necesidad de grapas o complementos. Fabricadas en poliestireno expandido, proporciona un aislamiento termoacústico, además de tener baja conductividad térmica y un acabado plastificado impermeable que evita la pérdida de temperatura. 5. Distribución de tubo. Es indispensable respetar un orden para distribuir el recorrido de los circuitos hacia las dependencias, con el fin de evitar que se crucen los tubos. Para enlazar los circuitos de las distintas dependencias con los colectores, es conveniente pasar los tubos por los pasillos, aprovechando así para calefactar los mismos. Los tubos que salen del suelo o que atraviesan muros y tabiques deben ir siempre protegidos por una funda de tubería corrugada o por los tubos exteriores de aluminio. Los tubos de cada dependencia deben entrar y salir por el espacio de los marcos de las puertas. En todo caso, se debe evitar una excesiva concentración de tubos en el suelo para prevenir un sobrecalentamiento y no superar la temperatura superficial permitida de 29 grados. El sistema de fijación de los tubos al aislamiento es rápido y seguro, sobre todo en las placas aislantes de nopas. En las placas lisas, la fijación se realizará mediante grapas y grapadoras de montaje. 6. El hormigonado. Es la última etapa en el proceso constructivo de la colocación del porsuelo radiante, posterior a la colocación de los tubos. Para ello, el espesor de la capa de hormigón debe cumplir al menos 8 centímetros, como ya hemos dicho anteriormente. Para el hormigonado utilizaremos el método del bombeo, ya que nos facilita el trabajo para cubrir grandes distancias en poco tiempo. Posteriormente al hormigonado realizaremos un extendido y un nivelado para que toda la capa quede lisa, y posteriormente a esta nivelación se colocará la tarima flotante, que será el suelo visto que ya quedará nuestra vivienda. Para asegurarnos que la instalación de calefacción por suelo radiante cumple las exigencias establecidas, se debe realizar la prueba de presión. Esta prueba de presión es muy importante, ya que, de ser satisfactoria, elimina el completo el riesgo de fugas en los circuitos. La norma europea exige para las instalaciones de suelo radiante que los tubos sean probados a una presión de prueba de 6 kg/cm² antes de ser recubiertos. Esta presión debe mantenerse durante 24 horas. Si al cabo de este tiempo la presión no ha bajado, se da la prueba como satisfactoria. De lo contrario, significará que existe en algún punto de la instalación una fuga de agua que debe ser subsanada. También se debe dejar el tubo a presión durante la operación de hormigonado, para controlar la aparición de posibles daños al tubo y permitir la posterior dilatación del mismo. Este sistema cuenta con múltiples ventajas frente a la calefacción tradicional con radiadores. Calor más confortable, higiénico y saludable. El calor se distribuye de forma homogénea por toda la estancia, llegando a una altura entre 2 y 3 metros, justo donde se necesita. Como la temperatura de la superficie emisora, el suelo, es baja, inferior a 28 grados,
el ascenso del aire caliente es imperceptible. Una ausencia de movimiento de aire produce menor movimiento de polvo y un entorno más higiénico y saludable. Incremento del espacio útil de la vivienda. Se trata de un sistema de calefacción invisible. No existen radiadores a la vista, por lo que las posibilidades de decoración de interiores se amplían y los riesgos de golpes y quemaduras desaparecen. Mayor ahorro y eficiencia en el consumo de energía. Al tratarse de agua caliente a baja temperatura, alrededor de 40 grados, no se requiere tanta energía como en los sistemas convencionales de radiadores. Mirándolo bien, calentamos agua a 40 grados para mantener la casa a 20 grados, mientras que en un sistema tradicional quemamos combustible a temperatura superior a 80 grados para calentar agua a 70-80 grados y mantener la casa a 20 grados. Este sistema, además, se conecta a un sistema de energía solar térmica. Se convierte en la opción más inteligente tanto desde un punto de vista económico como medioambiental.